Lo dijo él. A primera hora. Nos encontramos en este momento nosotros con Osvaldo Landazuri, él es analista economista. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí en A Primera Hora. Un gusto, gracias por la invitación. Bien, tenemos entendido que esta semana se realizó el 9 de diciembre, esta reunión en donde se salió, digamos, una reunión muy rápida en donde no se acordó aún el salario básico unificado para el 2026. ¿Cómo ha visto usted las declaraciones de los ministros, pero también de los trabajadores respecto de cuánto se quiere para el salario básico para el 2026? A ver, quizás lo más relevante es entender que el salario responde a un gran concepto a nivel mundial. Y ese concepto es la productividad de un país, es decir, el Producto Interno Bruto dividido para las horas que trabaja ese país. Ese concepto en el Ecuador como que ha quedado dejado de lado y la discusión se transforma en una conversación sobre todo política a final de año, en donde unos y otros tratan de establecer puntos medios y casi siempre es el gobierno el que termina definiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que según los cálculos de varios gremios, de lo que me ha comentado mi equipo, que forma parte de algunos directorios, están entre 8 y 10 dólares. El gobierno dice que los trabajadores dicen que debería ser 20 dólares, ahí hay una diferencia de unos 12 dólares. El gobierno les ha manifestado a los dos que aquella cifra se ubicaría, según los cálculos que ellos tienen, entre 11 y 15 dólares. Si usted se fija, lo más probable es que esto llegue a un aumento de alrededor de los 13 dólares, es lo que está pasando. Pero la gran pregunta es, quizás deberíamos conversar respecto a cómo generamos más empleo, cómo generamos más productividad, cómo hacemos que los trabajadores reciban muchos de los beneficios que son parte del costo del trabajador, pero que en realidad nunca los llegan a recibir. Hemos hablado de la jubilación patronal, de los desahucios, un montón de conceptos que al final terminan siendo parte de la contabilidad de la empresa, pero que el trabajador nunca los llega a ver en su vida. Entonces, creo que esa discusión es mucho más pertinente y mucho más relevante a la hora de entender cómo usted mejora la situación de las personas. Porque otra cosa que es bien importante es pensar que apenas el tercio de las personas de la PEA, de la población económicamente activa, es decir, aquellos que están en edad y quieren trabajar, tienen un empleo. La diferencia de esos 62%, 63%, pues están fuera de esta conversación. Y ese es un gran problema. Ese es un problema enorme. Precisamente eso, y en resumidas cuentas, entonces, lo que se está hablando el día de hoy, es decir, estas discusiones, estos acuerdos que se quieren lograr, precisamente irían solo dirigidos para la población económicamente activa o, digamos, quien tiene un empleo adecuado. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo hacer entonces que esa informalidad que bordea más del 60% aquí en el Ecuador se vea, digamos, beneficiada? Y yo le vuelvo entonces a repreguntar, ¿cómo hacerlo? No es un asunto simple, también siendo objetivos, es un problema que tienen muchos países de América Latina. No es algo simple, pero lo primero para evitar la informalidad es entender reglas justas, sí. Por ejemplo, un tema trascendental es que usted no saca nada con una constitución que se mete a prohibir trabajo por horas, por ejemplo. La Constitución debería hablar de no precarizar el trabajo y se acabó. Luego es bien discutible que un trabajo por hora sea precario o no sea precario, depende de los acuerdos. Ese es un ejemplo. Ese ejemplo me lleva a hablar de las leyes laborales. Entonces, si usted no entiende que un país dolarizado es un país que de por sí se vuelve rígido, la dolarización en economía es el extremo del tipo de cambio fijo. Es decir, usted tiene en el medio tipos de cambio, se llaman flotado sucio, flotación pura, etcétera. Nosotros estamos en el extremo del tipo de cambio fijo. ¿Y qué significa eso? Preguntarán nuestro radioescucha. Significa que tenemos muy poco margen para reaccionar frente a los shocks externos. Entonces pasa algo, caen nuestras exportaciones, baja el precio del petróleo, hay un terremoto, algo que usted no controla, realmente no puede ajustarse. Pero el Ecuador, no contento con ser rígido por la dolarización, que entre paréntesis nos encanta a todos y nadie quiere salirse de la dolarización, lo cual está muy bien, hacemos rígido el empleo.
hacemos rígido las tasas de interés, hacemos rígida la seguridad social. Entonces, si usted quiere acabar con la informalidad o darles formalidad a esos informales, lo primero es repensar sus normas laborales, hacer que los emprendimientos puedan, por ejemplo, contratar a personas en situaciones y en relaciones bien distintas a las que se conocen normalmente. Es muy distinto hablar de una plantación que de una industria. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 horas, 10 horas de trabajo, dependiendo de la cantidad de empleo. No es muy pertinente el trabajo por horas, pero quizás en el turismo sí, quizás en la agricultura también, cuando usted tiene cosechas, cuando tiene siembras. Todo eso está pasando en el mundo. La otra arista que está revolucionando de manera profunda la forma de entender las relaciones laborales es no solo la manera de pensar de las nuevas generaciones, sino las nuevas tecnologías. Entonces usted va a China y se encuentra con que robots están realizando el trabajo de personas, regresa y se encuentra con que le pueden ofrecer trabajos remotos, es decir, servicios desde otros países. Y entonces la gran pregunta es qué tan competitivo es el Ecuador como para hacer que su mano de obra sea atractiva y sea contratada. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, para la informalidad, es la inversión. Es decir, si usted como país, como gobierno, no tiene un espacio de inversión pública y en el lado privado todo el andamiaje, toda la seguridad para que eso se dé, entonces tiene una combinación que es explosiva. Leyes rígidas y falta de inversión. Entonces ahí usted les termina empujando a la informalidad a la mayoría de personas. ¿Cómo se cambia eso? Ahora sí resumo la pregunta. Se cambia repensando las leyes laborales e invirtiendo otra vez en el país. Es decir, haciendo que el gobierno retome. ¿Qué le parece a usted este dato? Este año el gobierno va a entregar o ha entregado ya 260 millones de dólares en bonos que han activado en algo el consumo de las cosas básicas. Y ha invertido 120 millones. Entonces creo que ahí está la respuesta. 120 millones es una parte mínima, una fracción muy pequeñita frente al Producto Interno Bruto. Sin inversión y con leyes laborales que son rígidas, entonces el resultado es gente en la calle vendiendo productos, amas de casa que le dicen, sí, yo trabajo aquí, pero no me pagan nada, y les consideramos trabajadores no remunerados. Por Dios, ese concepto no existe en ninguna parte del mundo. Si usted va a otros países, se da cuenta que ellos dicen, estoy preocupado porque tengo desempleo del 9%, del 10%. Nosotros, según nuestras mediciones, tenemos el 3% de desempleo, pero más del 60% de informalidad. Imagínense lo que es eso. Entonces, creo que ahí están los problemas de fondo. Yo veo a dos élites conversando ahí. Y por eso es que yo soy bien objetivo. Dos élites están conversando. La élite que tiene empleo. Para el salario básico. Para el salario básico me refiero, sí, perdón por no expresarme claramente. Con el gobierno, con los empresarios, perdón. La otra élite. Y el gobierno está viendo desde fuera qué es lo que pasa. Son dos élites. La gran mayoría de la población está por fuera, esperando a ver qué definen estas dos élites. Supóngase que ganaría la posición de subir como la ignorancia de un presidente que tuvimos, que es Lasso, que fue Lasso, que decía, subamos esto a $500. Claro, en 4 años. ¡Qué locura que era eso! Usted decía, les va a mandar al desempleo, a la informalidad, porque las empresas no van a poder pagar esos salarios. Entonces, ¿qué pasaba si esa postura ganaba? Pasaba que el 62%, es decir, la gran mayoría de la PEA que no tiene empleo, salía perdiendo. Tenía menos oportunidad de conseguir empleo. Porque hay que entender bien claro otra cosa. Esto es oferta y demanda. Si usted tiene poca demanda de empleo, ¿ha visto, estimada, cuánta gente hay haciendo fila cuando las empresas ferias, llamamos claro. a puestos de trabajo? Son unas filas interminables de gente que busca empleo, gente que se va del país. Y el gobierno está feliz por las remesas, por Dios, se da cuenta de semejante locura. Pero termino con esto. Es decir, inversión, empleo, y estar bien claros que son dos élites, los empresarios y los
los que tienen trabajo, los que están discutiendo, el resto está por fuera. Y precisamente eso, voy entonces a retomar cositas que usted me ha comentado ahora mismo en lo que nos ha dicho, y es sobre precisamente este debate, esta conversación urgente que se tiene que hacer. En mi parecer, yo estoy de acuerdo en que debe abrirse una conversación sobre el tema de las leyes laborales, pero en ese sentido usted nos decía también, digamos que hay diferentes sectores, y ahí se debería dividir cómo se entiende, por ejemplo, un emprendimiento a cómo se entiende una industria, es decir, el tema del trabajo por horas, etcétera, ¿debería ser diferenciado? Sí, yo pienso que sí. O sea, en el caso de las empresas grandes, medianas, la visión es diferente. Ahora, usted va a ganar mucho si es que flexibiliza y si logra poner de acuerdo a que las partes negocien. Lo que suelen decir ahí es que hay mucha asimetría, se llama en economía de poder. Es decir, el uno tiene mucho más poder que el otro, es decir, el empresario más que el trabajador. Y es en esa línea en donde las leyes se han inclinado en el siglo pasado, sobre todo, a proteger al que se suponía que tenía menos poder en la negociación. Pero efectivamente, si usted tiene un emprendimiento, pues lo relevante es lograr como sociedad protegerle a ese emprendimiento, envolverle en algo que le ayude a salir adelante y que se vuelva una empresa. Lo que sucede en el Ecuador es que es de los países que tiene una tasa de emprendimiento de las más altas, yo creo que debe ser del mundo. Lo malo es que es de emprendimiento por necesidad. Es decir, la gente no encuentra empleo, entonces me pongo a vender empanadas, me pongo a vender mermelada, me pongo a vender chocolates. Y muy poquitos de esos emprendimientos subsisten en el tiempo, porque usted no tiene un proceso de capitales semillas, no tiene financiamiento, no tiene leyes laborales que le permitan contratar mejores perfiles que pudieran ser más económicos, porque tendría que contratarle 8 horas o 4 horas y afiliarle y todo lo demás y me sale muy caro. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con mi amiga, con mi tía, con mi sobrino, que no necesariamente son los mejores perfiles, pero que tampoco encuentran empleo y que están dispuestos a ayudarme. Entonces, eso es lo que debe cambiar en el país. Esa es la discusión de fondo. A la hora de entender esta situación, usted también ahora entiende por qué la otra arista de este proceso tan macabro que tenemos los ecuatorianos es la inmigración, es decir, cómo la gente sale del país. Las remesas siguen sosteniendo en gran medida la economía, la liquidez del Ecuador, y eso es una pena. ¿Y por qué debería ser cuestionado que, por ejemplo, el presidente de la República, el gobierno de manera general, digamos, lo perciba esto como un éxito? Y claro, hay también análisis, ¿no?, de varios de ellos que dicen, no, es que si la gente no confiara en el país, entonces no estuviera enviando remesas, etcétera. ¿Por qué entonces cuestionar aquello? Primero es un horror, es una ignorancia, pero brutal, y voy a decir por qué. Es un horror, es una pena, porque usted no puede basar el crecimiento de una economía en desmembrar familias y mandarles a aventurar, entre paréntesis, a trabajar por horas, ¿no?, en otros países. Lo cierto es que realmente no es nada destacable aquello, porque usted destruye la sociedad por la necesidad de conseguir una fuente de ingreso. Ese es el motivo por la que la persona se va del país. El otro motivo es la inseguridad física me refiero. Es decir, que le matan, que le roban, que le vacunen. ¿Usted cree que eso es resaltable en una sociedad que se desarrolla, que ve al futuro de una manera madura, de una manera seria? Pues obviamente no. ¿Cómo va a ser destacable que las familias estén llorando en el aeropuerto despidiendo a su papá que tiene que irse y quedan acá hijos sin papá, sin mamá y al final abandonados? Es decir, que no se sabe en qué terminará aquello. Entonces, no es nada destacable. Cada vez más nos parecemos a economías que yo no las veo como el reflejo de lo que debería ser el Ecuador. Honduras, El Salvador, Centroamérica, en lugar de parecerse a Uruguay, a Chile, y eso realmente da muchísima pena. Entonces, creo que queda claro el punto del por qué no es destacable separar una familia por necesidad o porque le están amenazando de muerte al papá. Y segundo, pues evidentemente también es la muestra de que al no tener oportunidades de trabajo, por lo que hemos mencionado,
esa gente se ve obligada a salir del país, es la otra arista del empleo. Entonces se ven obligados a trabajar en otros sitios en donde les pagan por horas, en donde les contratan y le dice, y el trabajador le dice, por favor, dame más horas esta semana. Es lo que sucede en Estados Unidos. Por favor, me puedes dar, le dice a su supervisor, me puedes dar más horas de esta semana, necesito pagar ciertas cosas. Eso es lo que está pasando con nuestros migrantes. Yo he conversado con muchos de ellos en Nueva York, en Madrid, y eso es lo que sucede. Entonces, al final, creo que el Ecuador debería asimilar esas prácticas para entender que esta discusión no se vuelve en que te subo 10 o te sube 12 dólares. ¿Usted cree que eso va a cambiar en algo la vida de la gente? En nada. Va a cambiar tal vez algo la situación del 30% de la población económicamente activa que tiene un empleo. Insisto y quiero recalcar aquello, el resto se queda por fuera y no cambia absolutamente nada cada año. Se debe repensar entonces cada año, incluir otra conversación y no solo, digamos, quedarnos en aquello de si se sube o no el salario básico unificado. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo con que el salario podría tener incrementos más altos en otras versiones de salarios, por ejemplo, en los trabajos por horas. Es decir, usted debería ganar más proporcionalmente. Es decir, una hora debería ser más cara. Pero ¿se acuerda usted de cuando argumentaba, me parece que la ministra de Lazo en un momento, y no sé si esta ministra de Trabajo también, y nos daban datos bien dispersos, nos decían la hora va a valer, va a pagarse 14 dólares, luego bajaba a 9, luego bajaba a 8. No claro, sé si fue una discusión antes de la consulta antes popular. de la consulta, Así ¿se acuerda de que aquello? no sabíamos para cuándo Exacto, era la hora. era una tontería. Y entonces, claro, si usted divide el salario mínimo para las horas, no sé, le saldrá 6 dólares la hora, 7, pero esa hora indudablemente es una hora bien distinta a la de un trabajador que va a una panadería a las 6 de la mañana y que que trabaja 3 horas mientras dura la cocción del pan, por ejemplo, algo por el estilo. Entonces, efectivamente, esas conversaciones deberían estar siendo parte del quehacer económico del país. Entonces, ¿yo qué haría? Incluiría a los informales en la conversación. Y va a ver que el informal le dice, no me importa, es decir, eso no es relevante, lo que me importa es cómo logro conseguir más recursos en esta informalidad. Porque al final hay una arista adicional, y esa arista es que cuando usted calcule el salario promedio del sector privado, termina siendo 330 dólares, 340. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en la informalidad. Usted se fija que en muchos restaurantes, en muchos sitios donde atienden belleza personal, etcétera, están personas provenientes de Colombia, de Cuba, de Venezuela, y esas personas generalmente no están afiliadas. Y entonces es así como el mercado se regula, se autorregula. Es decir, como usted es muy rígido, como al ser ecuatoriano le va a tener que afiliar, entonces contrata un extranjero. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Decir, sáquenles a todos los extranjeros? No, pues. La solución es decir, ¿cómo le doy más oportunidades yo a la gente que está aquí en el país? Y esa discusión debería incluir, entiendo, usted debe saber también, hay salarios por sectores, hay salarios por actividad. Un chofer gana más que un obrero y cosas de ese estilo. Pero a la larga, los dos, el chofer y el obrero en este caso, trabajan 8 horas, tienen afiliación y tienen todos los temas que la ley exige. Hay un gran grupo, y quiero ser muy insistente en aquello, que está por fuera de esta discusión. Entonces, le invito al Ecuador a pensar de manera diferente, en entender que si queremos cambiar esto, es un asunto de combinar los esfuerzos de los dos lados. Inversión y, por otro lado, leyes laborales. Y cuando hablamos de leyes laborales, tenemos que hablar también de seguridad social, porque es lo otro, una discusión amplia, porque usted, si es que sigue haciendo esto, adivine a quién más le está condenando a no tener nuevos afiliados, al IES. Claro. Y entonces ahí se da cuenta que esa discusión, dejándole al IES y a los números de lado, también es errada, porque al final usted debería decirles a los trabajadores, miren, si no incluimos 100,000 personas más este año a la afiliación, esto va a pasar con sus propias afiliaciones. La discusión cambiaría un montón. Y entonces deberíamos ver el ejemplo de Polonia, de Hungría, para entender cómo esos países han visto de manera diferente las cosas, el empleo, la participación del Estado, según una participación activa de un Estado fuerte pero eficiente. Reestructurar entonces de ese ahí tiene usted una arista bien claro amplia. Que sí.
y probablemente ahí va a poder tomar mejores decisiones. Economista, muchísimas gracias por esta conversación y A esta ustedes, información también. siempre es un gusto. Bien, conversábamos con Osvaldo Landazuri, analista económico, sobre este dilema que ha habido en los últimos días sobre el aumento del salario básico para el 2026. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.